Una herida del alma, para que empecemos a conocer los términos, es una experiencia emocional profunda. O sea, es algo que te causó un impacto y una manifestación en un determinado momento o en una determinada circunstancia de tu vida. Esto pudo haber pasado desde el vientre de tu madre, pudo haber pasado en tu infancia, pudo haber pasado en tu niñez, pudo haber pasado en cualquier etapa de tu vida. Y aunque no lo recuerdes, puede estar vivo hasta el día de hoy. O tal vez sí lo recuerdas, pero no has sabido sanarlo, no has sabido sacarlo. O tal vez lo recuerdas y lo sacas, pero no has sabido sanarlo de raíz. ¿Listo? Una herida del alma genera dos cosas, un impacto y una manifestación. Un impacto porque es algo que te afecta emocionalmente, te afecta físicamente y te afecta en otros aspectos, como te voy a enseñar ahorita más adelante. Y una manifestación porque se exterioriza. Normalmente un alma afligida, una herida no sana, se manifiesta a través de la enfermedad, manifiesta a través de ciertos patrones de conducta, se manifiesta a través de pensamientos, ¿sí? Entonces, cuando una persona, una mujer, en este caso, porque hablamos para nosotras las mujeres, cuando una mujer está herida, tiene esas manifestaciones. Por ejemplo, ¿qué nos puede producir a nosotros esas heridas del alma? Rechazo. ¿Por qué? Porque es una sensación de no ser amada, ¿cierto? O es esa sensación de no sentirme aceptada. Y muchas veces no es porque la demás gente no me acepte, yo misma no me acepto. Y esa es una herida que yo tengo en el alma. Yo tengo ese autorrechazo sobre mi propia vida. Entonces, las heridas del alma se van manifestando a través de estas situaciones. Abandono, esa sensación de que aunque puedas estar rodeada de mucha gente, te sientes sola, te sientes abandonada. eh, es una sensación como de soledad permanente. Ese abandono no necesariamente es por la ausencia de determinada persona. La persona puede estar contigo, pero es como si tú no existieras ante la vida de esa persona y eso te produce a ti también una sensación de abandono que obviamente te va a generar una manifestación, un impacto en tu sanidad emocional. La humillación es una sensación de haber sido avergonzada. Entonces, ¿cuándo te has sentido avergonzada? ¿Qué parte de tu vida sufriste o en el colegio, o en los profesores, o en tu propia casa? A veces en esas reuniones familiares que hacían chistes con uno, que uno se reía de dientes para afuera, pero realmente le estaban era lastimando. Ay, ahí llegó la gordinflona. No, usted sí cada día, usted ya no camina, sino que rueda y guau, guau, guau. Ese tipo de cosas donde yo me sentí humillada, donde yo me sentí avergonzada, pueden haber generado también un impacto en mi alma. La traición, esa sensación de desconfianza permanente porque sientes que te fallaron, ¿cierto? Para mí, por ejemplo, esa parte fue muy dura porque pues, yo soy casada, divorciada y vuelta a casar. Y en mi primera relación, yo tuve mi esposo que me fue infiel. Yo diría que desde el primer mes de matrimonio hasta el final del matrimonio. O sea, fue muy complicada esa relación porque fue infiel con amigas, fue infiel con gente en la que yo confié mucho, fue infiel, mejor dicho, hasta con familiares y eso me causó a mí una enorme herida en mi corazón que casi no logro sanar. ¿Por qué? Porque pues obviamente yo tenía demasiadas heridas en mi corazón. Yo tenía
baja autoestima, desconfianza, había sido humillada, me sentía abandonada, me sentía ridiculizada, tenía complejos, o sea, una sola situación que se repitió me volvió nada en un tiempo. Entonces, eso también fue una causa de haber sido maltratada y de haber afectado mi corazón. La injusticia, esa sensación de que no recibes lo que te corresponde, que no te dan la honra que mereces o que no te dan el lugar que mereces o que tú sientes que te merecías algo y que no te llegó. Esa sensación de injusticia también en determinado momento fragmenta tu alma, fragmenta tus emociones. Abuso. El abuso en todas sus expresiones. Estamos hablando del abuso sexual, estamos hablando del abuso psicológico, estamos hablando del abuso físico, del abuso económico. Hay muchas clases de abuso y ese abuso es una herida muy grande en la vida de cualquier persona. Entonces, ahí también tenemos que ir pensando cuáles de estos factores fueron fragmentando nuestras emociones. En la medida que yo les voy hablando, ojalá ustedes vayan tomando notica de lo que van sintiendo, de lo que han tenido que ir atravesando, porque esto a la final va a ser la base para que ustedes empiecen a recibir esa sanidad interior. Porque yo sé que si ustedes están aquí no es solo para escuchar una charla, es porque tenemos el anhelo de mejorar, es porque tenemos el anhelo de sanar, porque aunque sintamos que ya algunas cosas las manejamos o están bien, a veces nuestro corazón nos falla, a veces tenemos reacciones que no son muy, digámoslo así, equilibradas, entonces no queremos como continuar con esos patrones. ¿Cómo vamos a identificar nosotros esas heridas? Ustedes me dicen si quieren que les habilite los micrófonos para que puedan ir opinando o quieren seguir así. Ustedes me van poniendo ahí en el chat, me van diciendo y ahí pues vamos interactuando. ¿Cómo identificamos las heridas del alma? Solo hay una forma y es con el Espíritu Santo. ¿Por qué con el Espíritu Santo? Porque la palabra de Dios dice que el corazón es engañoso, que quién lo podrá conocer. Y ahí es donde yo les digo que muchas veces tenemos cosas muy adentro, tapaditas. Solamente les pusimos pañitos de agua tibia, pero realmente nunca tuvieron un tratamiento adecuado para llegar a una sanidad y a una libertad emocional. Entonces, cuando yo me presento ante el Espíritu Santo y le pido que me ayude a traer a la luz esos recuerdos y esas heridas que están abiertas y que no han sido sanas, Él me va a confrontar y Él me va a llevar a las distintas etapas de mi vida. Él me va a llevar a la niñez, al vientre de mi madre, él me va a llevar a la etapa del colegio, él me va a llevar a la adolescencia, tal vez empezaste mal tu vida sexual, tal vez estuviste desilusionada por los novios que tuviste, tal vez fuiste comparada con tus hermanos, tal vez tuviste rechazo de alguno de tus padres o de los dos, o tuviste algún faltante desde chiquita, tal vez fuiste criada en medio de escasez económica, de muchas aufugias, de muchos factores que te afectaron. Entonces, cuando tú empiezas a pedirle al Espíritu Santo que te confronte y que te ayude a traer a la luz esas heridas, él te va a ayudar a reconocerlas y a comprenderlas y vas a entender que aunque dolieron, aunque fueron verdad, aunque sí te pasaron, las vas a poder sacar de tu alma y vas a poder sanar. Todas hemos sido víctimas en algún momento, en alguna situación, bajo algunas circunstancias. Todas. No podemos decir, no, yo nunca he sido víctima de nada. No.
hemos sido víctimas de una humillación, de un maltrato, de un abuso, de un luto, de un duelo, no sé. Todas hemos sido víctimas en algún momento, pero solo tú, solo cada una de nosotras decide si se quiere quedar de víctima toda la vida. Porque una cosa es que tú seas víctima y otra es que tú te victimices, que tú te quieras quedar con ese manto, que tú te quieras quedar con esa posición y con esa identidad que te está dando el enemigo de víctima. No, cuando tú ya estás con el Espíritu Santo, que Él te confronta, tú vas a dejar de sentir vergüenza y culpa por esos momentos que tal vez el enemigo te dijo, lo que pasó fue culpa tuya, es que tú lo provocaste, es que tú fuiste la que generó todo, o vergüenza, uy, ¿cómo pasó esto en mi vida? Yo esto no se lo puedo contar a nadie, esto solamente mejor dicho, me tengo que quedar callada porque esto es lo más vergonzoso que ha pasado por mi vida. Cuando ya el Espíritu Santo te confronta y tú puedes ver esas circunstancias, no a través de la vergüenza ni a través de la culpa, sino a través de los ojos de Dios, ya tú empiezas ese proceso de sanidad, porque ya es Dios quien te está trayendo a la luz ese momento, no para que lo revivas y para que te eche sal en la herida, sino para que lo puedas manejar, lo puedas exteriorizar y Él pueda empezar a sanar. ¿Listo? ¿Qué producen las heridas del alma en nosotros, niñas? Las heridas del alma van a, digámoslo así, reflejar unos síntomas en varias áreas de nuestra vida. Primero, en la parte de la salud mental y las emociones, la parte de las relaciones, la parte espiritual y la parte físico-conductual. Ahí operan las consecuencias o los síntomas de esas heridas que no han sido sanas. Entonces, en la parte emocional mental hay varios factores. Por ejemplo, tenemos la tristeza profunda y la sensación de vacío. ¿Alguna vez se han sentido así? De la nada, están bien, de pronto tienen un buen trabajo, tienen una buena pareja, están en una etapa, entre comillas, tranquila de su vida y de la nada llega ese sentimiento repentino de tristeza, ese vacío inexplicable, como ese dolor interno, como que no me llena nada, algo me hace falta, algo me falta. Y realmente no te falta nada. Lo que pasa es que tienes un síntoma de que tienes una herida abierta y esa se ve reflejada en la parte emocional. En la Biblia tenemos un ejemplo de una mujer que pasó por esto, que fue Ana. En Primera de Samuel 1:10 para las que de pronto no tienen mucha conexión con la Biblia, en 1 Samuel 1:10 dice que Ana lloró amargamente en el templo cuando le estaba pidiendo a Dios que le diera un hijo, porque la amargura del espíritu de ella, de su alma, era su esterilidad. Pero ella tuvo que ir delante de Dios y derramar su corazón, decirle, esto me duele, es profundo, no lo puedo manejar, necesito que por favor hagas un milagro. Una cosa es cuando tú oras, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea, ¿sí? Pero otra cosa es cuando tú derramas tu corazón. Hagan de cuenta que esto es como en una relación de pareja. No es lo mismo cuando tú le preguntas a tu esposo o a tu pareja, oye, ¿me amas? Ujú. Ah, que mata pasiones. A cuando te dice, tú le preguntas, mi amor, ¿me amas? Dice, claro, mi amor, tú eres la luz de mis ojos y tú me haces, o sea, te da una respuesta que, wow, tú quedas así como viendo corazoncitos y burbujitas alrededor. Es algo así, o sea, que no sea algo de boca para afuera, sino algo que salga de tus entrañas, desde lo profundo de tu corazón. Esa tristeza profunda
la sanó y Dios, por ejemplo, nos da una promesa en primera de Pedro 5:7 que dice, echa toda tu ansiedad sobre Él, porque Él es quien tiene cuidado de nosotros. ¿De quién está hablando? Del Señor. Echa sobre Él toda esa carga. Señor, no puedo más esta situación, ya estoy harta, estoy aburrida, siempre lo mismo, pero vuelvo y digo, del alma, que te salga de lo profundo, para que esa amargura salga. Esa amargura en la Biblia se llaman las aguas de Mara, que son amargas. Entonces, cuando yo me acuerdo que yo estaba en situaciones muy difíciles, donde yo no veía luz, donde yo no veía esperanza, donde a mí me costaban muchas cosas, yo me acuerdo que yo le pedía mucho al Señor, yo le decía, Señor, saca las aguas amargas, sácame el ajenjo que hay en mi corazón, sácame, Señor, este mara, estas aguas de mara que amargan mi espíritu, que amargan mi corazón, que me roban el gozo. O sea, es llorar, es prácticamente gemirle a Dios. También otro síntoma emocional y mental es la ansiedad, la angustia, la ira reprimida o los estallidos de enojo. En eso nosotros también tenemos un ejemplo bíblico y tenemos nada más y nada menos que a Caín y Abel. Ustedes conocen la historia de Caín y Abel. Yo creo que esa todas la conocemos desde pequeñas. ¿Por qué estalló Caín ante algo tan insignificante que fue que a Dios le agradó la ofrenda de Adán? O sea, no era para que Caín sintiera ese odio, ese repudio, al punto de llegar a matar a su propio hermano. Pero eso qué fue una herida del alma. Tal vez, no lo dice la Biblia, pero tal vez se sintió siempre comparado con él. Tal vez sintió un rechazo o tuvo autorrechazo, ¿sí? Y como nunca lo trató, él en un momento de enojo, en un momento de un estallido de ira, cometió una brutalidad, pero fue una herida abierta. Entonces, ¿cómo se sanó eso? En Efesios 4, del 26 al 27, dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre tu enojo. Eso es muy fácil decirlo, muchachos. Sí, sobre todo para las que estamos conviviendo. No dice, sí, airaos, pero no pequéis. Pero resulta que la palabra lo dice, o sea, tenemos derecho a enojarnos, claro, tenemos derecho a estar inconformes, tenemos derecho a explotar sanamente en algo, ¿cierto? Pero no pecar. ¿Qué quiere decir eso? Yo me puedo ofender con Sandra, un ejemplo, Dios quiera que no pase, pero yo cómo hago para no pecar? Si no estoy en condiciones de hablar con Sandra, porque Sandra está airada y yo estoy airada y no vamos a encontrar el equilibrio, pues no me voy a ir a hablar con ella en ese momento. Yo tengo que esperar que ella se calme y que yo me calme. Porque después de que yo lance una palabra que hiera el corazón de Sandra, por más que espele de picos, esa palabra le va a quedar a ella en su corazón. Lo mismo pasa en la pareja, lo mismo pasa con los hijos. Nosotros, aunque airemos, nos enojemos, no podemos pecar. No podemos sacar el enojo ni la ira de una manera incontrolable. Debemos aprender a tener el dominio propio y ese dominio propio nos lo va a dar únicamente el Espíritu Santo. Yo no era una perita en dulce. Ustedes me ven aquí y dicen, ay, Gloria, tan chévere, tan dulce. No es verdad. Me costó, muchacha, yo llegué a un punto que yo, esta mansa paloma, le pegaba a mis novios. Yo le pegaba a mis novios. Yo le gritaba a todo el mundo. Yo no me dejaba de nadie, pero no eran más queridas de rechazo abiertas en mi vida que hicieron que pusiera una barrera y que a través de mi ira yo creía que me defendía del dolor que alguien más podía causarme.
hasta que permití que Dios entrara a lo profundo de mi corazón, empezara a raspar y a escudriñar esas heridas y me empezara a sanar. Y entonces ahí fui entendiendo muchas cosas y fue el Señor renovándome y fue el Señor sanándome. Entonces, la ira, cuando usted dice, no, es que yo soy así, que yo exploto muy fácil, no, son heridas. Cuando ustedes vean una persona así, esa persona está herida. Somos felices poniéndonos etiquetas, comparando. Somos dichosas como endiosando las debilidades que tenemos y sacamos las fortalezas y como que ponemos las debilidades aquí y las fortalezas acá, cuando no, nuestras fortalezas siempre deben estar arriba porque son las que nos hacen tener valor, porque son las que nos retan y nos llevan a otro nivel. Entonces, cuando Gedeón fue, digámoslo así, confrontado con Dios, ya Dios mismo le decía, es que, mejor dicho, yo puse tus ojos, yo puse mis ojos en Sandra, yo puse mis ojos en Franci, puse mis ojos en Olga, puse mis ojos en Malvina, en Gloria, y soy yo quien las voy a usar, soy yo quien les estoy diciendo, ustedes son mujeres virtuosas, ustedes son mujeres fuertes, ustedes son mujeres empoderadas, ustedes son mujeres emprendedoras, ustedes no son las fracasadas, ustedes no son las solteras, ustedes no son las viudas, ustedes no son las divorciadas, no son las tomatrago. Esas etiquetas no son. Dios nos tiene otro nombre, otra identidad y otro manto. Entonces, en el Salmo 139:14 dice, te alabaré porque formidables maravillas son tus obras. Entonces, yo debo reconocer a Dios por encima del que sea. Yo no puedo poner a Dios por debajo de mis debilidades, sino por encima de mis debilidades, por encima de mis imperfecciones, por encima de mis pecados, para que eso que a mí me descalifica, Dios lo haga poner a favor nuestro para calificar. ¿Listo? También está la autoprotección excesiva o el aislamiento. Esto que estoy hablando hasta ahora es solo la parte emocional mental. No hemos abarcado las otras áreas. La autoprotección excesiva o aislamiento. Em, ¿Por qué se aíslan? ¿Por qué nos aislamos? Porque no nos gusta sentirnos vulnerables, ¿cierto? Esto de uno exponerse no es fácil. No es fácil ser el blanco de críticas constructivas, destructivas. No es fácil exponerse a que te digan si estás bonita, si estás fea, si estás gorda, si estás flaca, si eres fea, inteligente. No nos gusta sentirnos vulnerables y entonces lo fácil es escondernos, ponernos detrás de bambalinas. Y no, cuando tú sabes quién eres en Cristo, cuando tú sabes lo que Dios ha hecho en ti, tu valor como mujer delante de Dios, entonces ya eso pasa a otro nivel y ya para ti va a ser más fácil socializar. ¿Listo? Bueno. En Primeras de Reyes 19 del 5 al 8 dice, Dios lo alimenta, lo deja descansar y luego le habla. Estaba hablando de Elías cuando huyó porque tenía miedo y se metió en una cueva. Elías acababa de enfrentar a 400 profetas de Baal y pudo con ellos por el poder de Dios y no pudo enfrentarse a una mujer. Le dio pánico la amenaza de Jezabel. Y ahí sí salió pitadito corriendo y se metió en una cueva. Tú a veces enfrentas cosas dificilísimas en tu vida. La muerte de un ser querido, la traición de alguien a quien tú amas, la adicción de alguien que tú tienes cerca y que no sabes cómo ayudarlo, un fracaso matrimonial, no sé, tal vez has superado cosas muy duras y te asustas ante cosas que son mucho más fáciles de manejar. Esas pequeñas han sido mucho más difíciles para ti que tal vez
espérenme un segundo, que tal vez las más grandes. Entonces, ahí Dios decía que Dios es el que nos alimenta, nos deja descansar. Dios nos alimenta, Dios nos deja descansar y nos habla. Dios nos habla, muchachas. Dios sí nos guía. Dios sí quiere que nosotros encontremos la ruta directa para esa sanidad. Entonces, en la parte emocional mental vamos a hacer un resumen. ¿Qué síntomas tenemos cuando tenemos una herida abierta que se refleja en la parte emocional mental? Tristeza profunda constante, ansiedad, angustia persistente, ira reprimida, estallidos de enojo, baja autoestima, sensación de inutilidad, abandono, culpa, vergüenza excesiva, dificultad para confiar en los demás, dificultad para confiar en los demás, depresión o pensamientos negativos y autorrechazo o autocrítica. Miren nomás la cantidad de síntomas en una sola área que es la parte emocional mental. Ahora vamos a mirar los síntomas relacionales. Entonces, en los síntomas relacionales vemos la necesidad excesiva de aprobación. Entonces, todo lo que tú haces tiene que estar avalado por los demás para que tú te sientas bien. Si tú haces algo y fuiste descalificado por alguien, inmediatamente te bajó todo. Te bajó absolutamente todo, te sientes desvalorizada, te sientes descalificada, es impresionante. Miedo al abandono y miedo a la traición. Eso es una atadura continua que tú mantienes y por eso tus relaciones son difíciles, porque la marcaste con un miedo profundo a que esa persona no esté y con un miedo profundo a que esa persona te falle. Pero todo eso es simplemente el reflejo de lo que pasó atrás en tu vida. No quiere decir que va a seguir pasando y no quiere decir que esa persona es la culpable de lo que tú viviste en tu pasado. ¿Sí? Entonces, tú debes entrar a sanar toda la parte emocional tuya para que esto no dañe tus relaciones. Relaciones tóxicas o dependientes. Una relación tóxica, muchachas, es una relación que te hace daño, es una relación que no te permite ser tú misma, se los explicaba la otra vez, es una relación que te cohíbe, es donde tú no puedes expresar tus ideas, tu opinión, tu punto de vista, es una relación dependiente. O sea, si él me avala, lo hago. Si él me mueve, me muevo. Si me lo dice, tal cosa. O sea, eso es una relación nociva. También la dificultad para perdonar y el estar guardando continuo rencor. No, nosotras, hay un término paisa muy, ¿qué se dice? Coloquial. Nos llenamos de mocos muy fácil. O sea, las mujeres, sobre todo que somos tan emocionales, todo nos afecta. Entonces, llegaste a una reunión y estaban hablando del clima y tú sentiste que estaban hablando del clima y sentiste que no, que tú eras el centro de este tema. Y no eras tú, no tenía nada que ver contigo, no tenía, ni siquiera te estaban mencionando, simplemente estaban hablando de otra cosa, pero todo lo tomas personal porque tienes esa herida abierta. Entonces, y no solo eso, sino que quedaste con la herida, entonces la guardaste acá, ¿cierto? Y te vas haciendo una maletica llena de ofensas innecesarias, de ofensas que ni siquiera la otra persona sabe que cometió. Entonces, que porque me miró mal, venga, yo le echo una piedrita a mi maleta,
que porque un día la saludé y no me saludó, venga, le echo la piedrita a mi maleta. Y somos felices cargando un equipaje de ofensas en lugar de soltarlo y perdonar. Es más, muchas veces, muchas de esas ofensas o muchas de esas heridas, simplemente con hablar te hubieras dejado de cargar. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero muchas veces a uno, una amiga o un conocido le dice, ay, a mí me cae tan mal esa persona. Y usted indirectamente empieza a sentir como un rechacito ahí, sin ni siquiera conocerlo, sin ni siquiera saber el por qué, ¿cierto? Entonces, no, hablemos, miremos, conciliemos. Un ejemplo, resulta, yo a veces no veo, por ejemplo, yo cuando estoy haciendo mis vueltas, yo voy a lo que voy y mucha gente a veces me ha dicho, usted cómo es de grosero. Y yo, ¿por qué? Me dijo, no, me pasó al lado mío, así, así, no me saludó. Dije, de verdad, perdóname, yo voy tan concentrada y más en el centro, en lo que tengo que hacer que yo no me fijo, pero si fue así, discúlpame. Pero si la persona no tiene la oportunidad de hablar conmigo, se quedó con esa idea de que soy una grosera y que no quise saludarlo y que, mejor dicho, y así, si nosotros analizamos, tenemos cantidad de piedritas en ese equipaje y somos felices guardando el rencor y somos lindas llenándonos de argumentos y de películas. ¿M? Entonces, esos son síntomas de heridas. Y tenemos otra muy buena, los celos y las comparaciones constantes. Eh, los celos no son solamente entre la pareja, los celos existen entre los hermanos, existen con los compañeros de trabajo, existen en la iglesia, existen con los vecinos. ¿Por qué esos celos? ¿Qué me produce a mí ese celo? ¿Qué me produce a mí esa rabia? ¿Por qué yo siento ese gusanito que no me deja como tranquila? Es un faltante mío. Porque yo no tengo por qué sentir, si mi vecino compró carro y yo estoy andando en metro, pues gloria a Dios por mi vecino que tiene la bendición de tener su carro, yo no tengo el mío, pero ¿por qué? Tal vez él está trabajando, está siendo más diligente, está cambiando hábitos, está haciendo algunas otras cosas que de pronto yo no estoy haciendo, entonces ¿por qué me va a dar rabia a mí esa bendición de otra persona? Son faltantes míos que se exteriorizan ante estas cosas. Entonces ya hemos visto los síntomas que son emocionales, mentales y los síntomas relacionales. Ahora vamos a ver los síntomas espirituales. Cuando una persona está herida, tiene dificultad para orar o sentir la presencia de Dios. Nosotros, una de las cosas que más nos cuesta es generar un hábito de oración. Y más aún nos cuesta cuando estamos heridos porque queremos justicia divina y creemos que nos merecemos que Dios nos haga de manera inmediata esa justicia y muchas veces condicionamos incluso a Dios, ¿cierto? Y a veces necesitamos entrar en humildad y primero que todo perdonarnos a nosotras mismas, perdonar a Dios, aunque no necesita nuestro perdón, pero sí decirle, sentí que me fallaste, me sentí sola, no supe dónde estabas, porque aunque no haya sido así, esa es la mentira que el diablo nos vende de que Dios no estuvo, pero no es verdad. Porque si Dios no hubiera estado en todos los momentos difíciles de nuestra vida, no hubiéramos salido porque por nuestras fuerzas no seríamos capaces. Dios estuvo con nosotros y nos sacó en victoria. Pero la mentira del enemigo es esa, que creamos que Dios no nos oye, que Dios nos desaprueba por nuestros errores, que Dios nos desaprueba por nuestras heridas. Y no, lo que vivimos todas nosotras en determinado momento no nos determina. Lo que vivimos, lo que hicimos, por lo que pasamos por procesos y dolorosos muchos, pero no nos determina delante de Dios ni nos da el valor delante de Dios. Entonces, otro síntoma es la sensación de ser indigna.
lo que les acabo de decir. La desconfianza ante los líderes de las iglesias o esos guías que Dios pone. En mi condición de consejera bíblica, escucho muchas personas, muchas a diario, en muchas situaciones diferentes. Y es muy difícil que alguien te abra el corazón. Hay veces uno desea llevar esta sanidad porque nosotros, los consejeros, no reemplazamos un terapeuta, no reemplazamos a un psicólogo. Solo somos un soporte espiritual que te ayuda a encontrar la verdad a través de la palabra. Pero es muy difícil ver cómo hay gente que se cierra y no es capaz de abrir su corazón porque se sienten avergonzados, culpados, indignos. Y la, digamos, la perlita o la cereza de esta parte es la falta de perdón. Es como el último síntoma en cuanto a lo espiritual. La falta de perdón, esa te da, yo digo que es la más fuerte, porque cuando tú no perdonas, tú no le estás haciendo daño a la persona a la que no quieres perdonar. Cuando tú no perdonas, te estás haciendo daño, eres tú. La otra persona siguió con su vida, la otra persona ni se da cuenta si tú estás amargada, la otra persona no le interesa si tú estás bien o estás mal. Siguió. Y la que siguió con el dolor, la que siguió con los recuerdos, la que siguió en el mismo círculo vicioso, eres tú. Y entonces no avanzas por la falta de perdón. Cuando tú perdonas, tú liberas tu alma, tú te liberas de los yugos de esclavitud, de esos verdugos, porque la falta de perdón trae verdugos a tu vida. ¿Y qué hace un verdugo? Daño, te destruye. ¿Listo? Entonces ya hemos visto los síntomas emocionales, los síntomas relacionales y los síntomas espirituales. Vamos con los síntomas físicos y conductuales. ¿Cuáles son los síntomas físicos y conductuales, chicas? Primero, la falta de energía o fatiga constante. Cuando nosotros tenemos herida, aunque ustedes no lo crean, va a haber una repercusión en nuestro cuerpo, ya sea insomnio, pesadillas, falta de energía, fatiga, problemas crónicos en tu salud por el estrés que te producen ciertos patrones debido a esas emociones, a la ira, a la soledad, a la tristeza. Todo eso es un conjunto que muchas veces tú no estás enferma, físicamente no estás enferma, estás enferma internamente en tu alma. La artritis por la falta de perdón, todo lo que tiene que ver con todo eso es falta de perdón. A mí la primera vez que me dio cáncer fue por falta de perdón. Dios me llevó a reconocer el odio que tenía con la vida, con mi ex esposo, con mucha gente. Y eso me llevó a una enfermedad con un diagnóstico, pues, tremendo. Pero cuando Dios me dio la oportunidad de sanar, me sanó también físicamente. Entonces, muchas veces tenemos problemas de salud por heridas emocionales, por heridas del alma. Bueno, y tenemos la parte conductual. La parte, ay, gracias por ese corazoncito. La parte conductual son las adicciones o las autolesiones. Eso es muy duro. Las autolesiones tienen que ver como cuando cogemos hábitos destructivos que nos hacen daño. De primera mano tuve a alguien muy, muy cercano a mí que se cortaba, una nena que se cortaba
porque se sentía tan vacía. Yo hablaba con esa persona y podía sentir que se quería morir. Sentía el suicidio alrededor de esta persona. Yo misma también muchas veces deseé la muerte. Cogí hábitos que que no me llevaban a ningún lado, a ninguna parte. Me quería destruir la droga, el alcohol, los hombres, la pornografía, las compras compulsivas. Todo eso son faltantes. Todo eso son faltantes en nuestra vida. Y ojo con eso, porque hay veces que nosotros normalizamos o ¿cómo se dice? Bueno, fantaseamos con algunas situaciones de estas, no las debemos dejar pasar. Eso es lo que el enemigo quiere, destruirnos. Él vino a robar, a matar y a destruir, pero Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Y esa vida en abundancia, esa plenitud es la que le tenemos que pedir. Él la tiene. Muchachas, cuando yo llegué al Evangelio, a mí me compartió un tío. Mi vida era amarga, amarga hasta la muerte, yo diría. De hecho, quise intoxicarme con pepas y muchas cosas. Una vida sin amor, me sentía rechazada, fui humillada, tuve maltratos, situaciones que ya, gracias a Dios, pasaron. Por lo que les decía al principio, todas hemos sido víctimas, pero tú decides si quieres quedarte como víctima o quieres salir de ese estado. Nadie más lo puede hacer. Tú puedes ir a 1000 sesiones, 20.000 psicólogos, psiquiatras, terapeutas, lo que quieras, pero Dios y tú, si te determinan, son los únicos que pueden hacer que cambies y que seas libre ante esa situación. Unas promesas, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos. Nosotras hemos sido cautivas, pero Dios nos ungió, el Espíritu de Dios está sobre nosotras y hay libertad, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Luego también dice en Jeremías 17:14, sáname, oh Jehová, y seré sana. Sálvame y seré salva, porque tú eres mi alabanza. Lo que no puede hacer Dios, muchachas, no hay nada que hacer. Pero Dios hace todo hasta donde tu fe te permite, porque lo único que limita a Dios es nuestra falta de fe. Nosotras podemos mover la mano de Dios con fe, con una actitud de humillación delante de Dios. Vamos a hacer un taller. Yo quiero que ahí donde ustedes están, niñas, si tienen una hojita y un lápiz, nos tomemos 5 minutos acá en la clase. Pues yo digo clases, pero bueno, acá en la reunión. Pero después quiero que en tu casa lo interiorices, lo profundices y que le pidas al Espíritu Santo que te revele más a profundidad el, lo que va a salir de todo esto. Respóndeme con sinceridad estas preguntas, allá cada una. Primera, ¿qué heridas emocionales arrastras desde tu infancia y desde las relaciones pasadas? Entonces, les repito la pregunta. ¿Qué heridas emocionales arrastras desde la infancia o relaciones pasadas? Escriban la pregunta. Segunda pregunta. ¿Qué personas te han herido más profundo? ¿Tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus hijos, tu pareja?
¿Qué personas te han herido más profundamente? ¿Sí están copiando, chicas, las preguntas? Venga, yo quiero que habiliten los micrófonos, de verdad, menos para que digan sí o no, porque es que así es. No sé, cada una tiene que habilitar su micrófono, porque a mí no me... Sí, Bueno, tercero, ¿qué es lo que hasta el sol de hoy no has podido perdonar? Tercera pregunta. ¿Qué es eso que hasta el sol de hoy no has podido perdonar? Cuarta pregunta. ¿Cómo reaccionas cuando te sientes rechazada o ignorada? ¿Listo? Cuarta pregunta. ¿Cómo reaccionas cuando te sientes rechazada o ignorada? Quinta pregunta. ¿Hay emociones que reprimes por miedo? ¿Sí? Por ejemplo, si estás muy alegre, te reprimes por miedo a que te juzguen. O si estás muy triste, no lloras por miedo a que te juzguen. O si estás avergonzado, no lo expresas por miedo a que te juzguen. ¿Qué emociones reprimes por miedo al juicio? Cuando ustedes se respondan, chicas, en su casa, con el Espíritu Santo, estas preguntas, quiero que hagan algo que se llama mi carta de libertad. ¿M? Mi carta de libertad es una carta que va a tener una estructura. Y la primera parte dice, hoy reconozco que he cargado con mi pasado, mi rechazo, con el dolor de, con la frustración de, mencionen todo lo que les salga, todo. Hoy reconozco que he cargado con, nadie las va a juzgar, son ustedes conmigo, no más. Sincérense con él. ¿Listo? Luego le van a poner, por la gracia de Dios, renuncio a la mentira de, entonces, sentirme abandonada, sentirme traicionada, sentirme abusada. ¿De qué? ¿De qué mentiras van a renunciar? La tercera parte de la carta va a decir, hoy perdono a, por, y van a empezar a, perdono a mi mamá por, perdono a mis hermanos por, perdono a mi ex esposo Pepito por, perdono a mi hijo tal por, y van a sacar todo lo que tienen. Y por último, en esa carta van a poner, y hoy me declaro una mujer, y van a empezar a poner, ¿qué son? ¿Cómo se declaran? ¿Cómo se ven? Me declaro amada, me declaro libre, me declaro en victoria, me declaro en bendición, me declaro próspera, me declaro bonita, me declaro inteligente. ¿Cómo te? Y con eso vas a terminar tu carta de libertad. ¿Alguna pregunta? Si alguna le faltó un punto, me escribe por el interno, yo le mando nuevamente las preguntas, les mando, es más, les voy a mandar la fotico del taller para que lo hagan en la casa. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Nada, están hoy súper calladitas, pero bueno. Entonces espero que el tema les haya servido, espero que Dios les haya hablado. Espero que hagan a conciencia ese taller. Yo ya lo hice. Créanme que es poderoso si lo hacemos a conciencia. Bueno, vamos a orar y a entregarle este tiempo
Amén. Bueno, Padre, te doy gracias por habernos permitido este tiempo. Gracias, Señor, por lo que hiciste en cada una de nosotras, por lo que trajiste a la luz, por lo que nos revelaste, por lo que nos vas a seguir revelando durante la semana. Te pido que a cada una de ellas les hables, les muestres, les reveles, Señor, todo eso, Señor, que debe salir a la luz para que tú empieces a trabajar en su parte emocional, en su parte física, en su parte conductual, en su parte personal, Señor, para que todos esos patrones de conducta que han sido tóxicos, que han sido dañinos, para que todos esos síntomas de las emociones, Señor, sean sanos completamente por ti. Señor, hoy te doy gracias, las bendigo, las declaro en victoria, declaro que son mujeres fuertes, empoderadas, valientes, Señor. Gracias porque decidieron cumplir la cita contigo y porque tú eras hoy quien las tenía en tu agenda. Te damos gracias por su vida, Señor, y te las entrego, Padre amado, para que tú durante esta semana, desde la victoria, en sus emociones, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, princesas de Dios, muchas gracias por estar aquí. Que Dios me las bendiga y que tengan una hermosa semana. Chao. Feliz noche, Franci, que descanses. Hasta mañana, que Dios te bendiga. Hasta mañana, Margis. Bendiciones, que estés muy bien. Hasta mañana.